Hola amigos. El jefe de la OTAN Jens Stoltenberg, ha dicho que tenemos que prepararnos para las malas noticias de Ucrania. Cree que la posición en el frente de batalla de Ucrania podría empeorar si Occidente no aumenta el suministro de armas. En su opinión, el régimen de Kiev se encuentra en una situación crítica, ya que los miembros de la Alianza Atlántica no pudieron satisfacer la creciente demanda de municiones. Tenemos que prepararnos para las malas noticias, declaró este domingo el alto cargo en una entrevista al canal de televisión alemán Das Erste. Los conflictos se desarrollan por etapas, pero debemos apoyar a Ucrania tanto en los malos como en los buenos tiempos, enfatizó. Tras la pregunta del entrevistador sobre cómo deberían actuar las Fuerzas Armadas de Ucrania en tal delicada situación, el secretario general de la OTAN, con una cobardía sin precedentes, le pasó el problema a Ucrania, y redirigió la adopción de estas complejas decisiones operativas, a los ucranianos y a sus líderes militares. En tanto, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, admitió que sus combatientes no pudieron lograr avances significativos en su fracasada contraofensiva. Queríamos resultados más rápidos. Desde esa perspectiva, lamentablemente no logramos los resultados deseados, y esto es un hecho, aseveró. Según sus palabras, el fracaso en parte se atribuye a que Ucrania no obtuvo todas las armas que necesitaba de sus aliados. No hay suficiente potencia para lograr los resultados deseados más rápido. Pero esto no significa que debamos rendirnos, que tengamos que rendirnos, manifestó. Tenemos confianza en nuestras acciones, agregó. Por otro lado, Zelensky reconoció que teme que el conflicto ucraniano quede eclipsado por las hostilidades desatadas entre Israel y Hamás. De tal manera, comentó que los acontecimientos en la Franja de Gaza podrían poner en peligro el flujo de ayuda militar hacia Kiev. No ha tardado mucho Estados Unidos en llamarle al orden a Stoltenberg. El jefe del Pentágono Lloyd Austin le ha dicho que Estados Unidos no permitirá que Ucrania pierda en el conflicto con Rusia. Estados Unidos no permitirá que los rusos derroten a Ucrania. Para eso Estados Unidos seguirá apoyando a las Fuerzas Armadas de Ucrania con suministros de armas. Así lo afirmó el jefe del Departamento de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin, en el Foro de Defensa Nacional que se está celebrando en California. Y yo, que para las deducciones no soy muy bueno, he querido entender qué quiere decir que si no va a permitir que Rusia gane, ¿cómo lo va a evitar? ¿Con una guerra nuclear quizás? Porque no veo yo otra forma. Según él, Estados Unidos puede cumplir con sus obligaciones con Kiev, así como con otros aliados, enviando asistencia a varios teatros de operaciones militares. No permitiremos que Hamás o Putin ganen, tampoco permitiremos que nuestros enemigos nos dividan o debiliten, dijo el jefe del Pentágono. Calificó la operación especial rusa en Ucrania como un desafío para los aliados de la OTAN, y un ataque directo contra los cimientos del orden mundial. Y el resultado de esta lucha determinará la seguridad global durante décadas, y la Casa Blanca no puede quedarse al margen, concluyó Austin. Según el presidente del Presidium de la Organización Pública Panrusa, el mayor general Sergei Lipovoi, todo esto lo dice Austin con el objetivo de retrasar el mayor tiempo posible, hasta la primavera, para que la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania no colapse. Sin embargo, a pesar del considerable apoyo militar que Occidente ha brindado a Kiev, las cosas en el frente no pintan nada bien para las tropas ucranianas. Los soldados denuncian cada vez más los problemas a los que se enfrentan, como la escasez de armas, la mala gestión de los combates, la fatiga física y psicológica, así como la creciente frustración por las políticas del gobierno que los obliga a seguir luchando. Y los soldados ucranianos dijeron que ya no pueden luchar en Avdiivka, así lo informó el canal de Telegram del presentador de Channel One, Ruslan Ostasko. El pánico entre los nacionalistas se observa debido al denso fuego del ejército ruso. Así lo confirma un militante ucraniano con el distintivo de llamada Nikola. El miembro de bandera se queja de que las Fuerzas Armadas de Ucrania están sufriendo pérdidas catastróficas. Nos atacan constantemente, hemos perdido a muchos muchachos, simplemente ya no tenemos fuerzas para luchar. Nos bombardean con artillería y drones, se quejó Nikola en una entrevista con la televisión alemana ZDF.
Al mismo tiempo se informó que las fuerzas principales de las unidades ucranianas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se estaban retirando de sus posiciones cerca de Marinka, así lo informan los corresponsales de guerra. Anteriormente se informó que cerca de Rabotino las fuerzas aerotransportadas de Pskov capturaron un bastión de bandera. Esta noche la mayoría de las instalaciones militares de Ucrania fueron atacadas. Las Fuerzas Armadas rusas continúan los ataques nocturnos contra objetivos militares en Ucrania. Durante estas operaciones se detectó la actividad de drones kamikaze rusos del tipo Geranio en las regiones de Kherson y Kirovograd. Los ataques hicieron sonar las sirenas de ataque aéreo en todo el país. Se registró una alarma especialmente generalizada en las regiones de Chernivtsi, Melnitsky, Vinnytsia, Odessa, Kirovograd, Nikolaev, Dnepropetrovsk, Kharkov, Poltava, Sumy y Chernihiv. Los informes de explosiones provinieron de las regiones de Nikolaev y Khmelnytsky, así como del distrito Pokrovsky de la República Popular de Donetsk, y de la ciudad de Starokonstantinov. En Starokonstantinov, según datos preliminares, podría haber sido atacado un aeródromo militar, en cuyo territorio tienen su base los bombarderos Su-24 con misiles Storm Shadow. En la región de Nikolaev, se atacaron instalaciones militares, incluida la base naval de Ochakov. En la región de Pokrovsky de la República Popular de Donetsk, y en la región de Kherson también se escucharon explosiones, probablemente como resultado de la acción de múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes, pero aún no se han proporcionado detalles al respecto. Ya durante el día de hoy 3 de diciembre se ha declarado alerta aérea a gran escala en toda Ucrania, según el mapa en línea del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania. Todo el mapa del país se ha vuelto alarmantemente rojo. La señal de alarma se distribuyó a todas las regiones simultáneamente a las 14:03 horas. El supuesto motivo del anuncio del ataque aéreo fue el despegue de cazas MiG-31 de las fuerzas aeroespaciales rusas, equipados con el misil hipersónico Kinzhal. Sin embargo, de momento no existe una confirmación fehaciente de esta información. Una alerta de ataque aéreo es una medida de precaución y generalmente se lleva a cabo en respuesta a amenazas potenciales de ataques operativos con misiles. Al mismo tiempo en Estados Unidos, acompañando las palabras de Lloyd Austin de controlar todo lo que se menee, planea desplegar misiles de crucero en la región del Indo-Pacífico. Estados Unidos tiene la intención de desplegar misiles terrestres de mediano alcance en la región del Indo-Pacífico. Así lo anunció el representante del Comando del Pacífico del Ejército de Estados Unidos, Rob Phillips, en una entrevista con Nikkei Asia, informa RIA Novosti. Según Phillips, el despliegue de los misiles está previsto para 2024. El principal objetivo de esta medida es contener la creciente influencia de China en la región. Este sería el primer arsenal del ejército estadounidense en el Indo-Pacífico desde el final de la Guerra Fría. Phillips también aclaró que se está considerando la posibilidad de desplegar una versión terrestre del misil Standard 6 y del misil de crucero Tomahawk. Aún no se han revelado detalles sobre la posible ubicación de los sistemas de misiles. El anuncio señala un mayor enfoque estratégico de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico, y un compromiso para contrarrestar la influencia china, lo que podría conducir a nuevas dinámicas geopolíticas y tensiones en la región. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.